Gracias, presidente. Señorías, desde hace algo más de un año, Nueva Canarias apuntaba al acierto por la aprobación y convalidación de este decreto ley, el decreto ley de medidas urgentes de impulso a los sectores primarios, energéticos, turísticos y territorial de Canarias. Y manifestábamos el acierto de este Gobierno, porque desde que se declaró el estado de alarma, como consecuencia de la crisis sanitaria, estuvo en contacto continuo con los distintos agentes sociales para generar complicidades que ayudasen a resolver situaciones que obstaculizaban la reconstrucción de la economía canaria a consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus y para que las soluciones que se acordaran fueran planteamientos consensuados. En definitiva, que las soluciones se tomaran de forma conjunta. Un decreto ley, hoy proyecto de ley y en un rato ley, necesario para dar respuesta a la compleja situación económica en la que nos vimos sumidos como consecuencia de la crisis sanitaria y que, como no podía ser de otra manera, contempló los objetivos establecidos en el Plan de Reactivación Social y Económica suscrito el 30 de mayo del año pasado, tras un amplio consenso de los sectores económicos, sociales y políticos canarios. Y, señorías, es que el pasado año, cuando el Gobierno aprobó este decreto ley, nos enfrentamos a unos datos terroríficos. 83.500 trabajadores en ERTE, 257.400 trabajadores en paro y una caída del 60% del negocio del sector turístico y una disminución de 20 puntos en el PIB. Esa era la situación de Canarias. Y en base a estos datos, el Pacto para la Reactivación estableció entre sus prioridades estratégicas la agilización, la simplificación, la cooperación y la coordinación administrativa. Cuestiones estas que desde el Grupo de Nueva Canarias insistimos o reclamamos muy insistentemente. En definitiva, señorías, una norma que atendía al triple factor económico, social y medioambiental sobre el que se hizo especial hincapié en el Pacto de Reactivación Económica por Canarias, haciendo un indudable esfuerzo normativo por innovar legislativamente con la intención de dotar al tejido económico canario de una estabilidad que le permitiera afrontar con garantía el incierto periodo de crisis derivado de la actual pandemia. Pues bien, todos los grupos parlamentarios convalidamos ese decreto ley y también todos los grupos parlamentarios apoyamos la tramitación de ese decreto ley como proyecto de ley, entendiendo que sin duda era una ley y no un decreto ley el instrumento adecuado para reforzar y legislar todas las medidas necesarias para dar respuesta a la crisis, no solo la sanitaria, sino también la económica y la social. Porque Nueva Canarias, y así lo manifestamos cuando convalidamos este decreto de ley, nos encontramos ante un decreto de ley muy ambicioso porque las circunstancias así lo exigían, pero seguramente era insuficiente en algunos casos y contradictorio en otros, pero que con su tramitación como proyecto de ley permitiría avanzar, corregir y en cualquier caso mejorar el texto. Un texto, el de ese decreto de ley actualmente en vigor, que establece medidas concretas que están permitiendo la reactivación de la economía, además de agilizando y simplificando la tramitación administrativa de los proyectos en sectores claves para Canarias. Y en la misma línea, los grupos socialistas, Nueva Canarias y ASG presentamos enmiendas a este proyecto de ley. Concretamente, presentamos 32 enmiendas más algunas más in voce, con la finalidad de impulsar los sectores estratégicos que se vieron seriamente afectados por la pandemia. Enmiendas para dar una respuesta a la simplificación administrativa de la misma manera que entendemos que también debió hacerse con alguna ley básica, como por ejemplo la de contratos del sector público. Pero eso sí, simplificar, jamás desregular. No obstante, tenemos que ser conscientes que una ley puede determinar medidas para simplificar procedimientos, pero en sí misma una ley no agiliza los procedimientos. Para agilizarlos es preciso que la maquinaria esté bien ingresada. Si queremos ser realmente eficaces, es necesario, tal y como dije ya hace un año, reorganizar los recursos humanos que hay disponibles en cada una de las administraciones y ponerlos al servicio de los departamentos donde más sean necesarios. Pero además de las enmiendas que hemos presentado conjuntamente el Grupo Socialista, Nueva Canarias y ASG, desde mi formación política, desde Nueva Canarias, presentamos 2 enmiendas al artículo 7 del proyecto de ley relativa a los incentivos y medidas
de seguridad sanitaria en las actuaciones de renovación, modernización de establecimientos turísticos, porque entendimos que algunas de las actuaciones que se regulaban en el decreto ley debían ser debatidas en profundidad, en algunos casos para evitar efectos colaterales adversos como la pérdida de valor añadido de los sectores económicos estratégicos y, entre otros, evitar que en lugar de simplificar, lo que se produjera era una ralentización de los procedimientos. Y además de las enmiendas presentadas por los grupos que apoyamos al Gobierno, los grupos de la oposición presentaron 117 enmiendas, de las que aceptamos 52, 18 de coalición, 17 del PP y de Ciudadanos, respectivamente, más varias enmiendas in voce. Y el resto no las admitimos en algunos casos porque nada tenían que ver con el espíritu del proyecto de ley, en otros porque se alejaban de los principios políticos de los grupos que apoyamos al pacto, y en otros más porque lo que hacía era aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid y de este último pues valga como ejemplo una de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria sobre la pavimentación de vías abiertas al público para que se consideraran una actuación exenta independientemente de la clase y categoría del suelo en la que se encuentren. Eso sí, señores, una de las tantas actuaciones anómalas propias de los municipios donde Coalición Canaria lleva gobernando casi toda la vida, en los que una y otra vez hacían caso omiso a la planificación. ¿Y saben lo que pasa? Que de aquellos polvos, estos lodos, viviendas al borde de la carretera, caminos fuera de planeamiento o núcleos urbanos ilegales sobre los que no actuaron y dejaron permitir. Pero también a la vez votamos a favor de otras y transamos unas cuantas más, lo mismo que hicimos con el grupo de Ciudadanos y con el grupo de Partido Popular. Y es que, señorías, nuestra obligación es ser parte de la solución, nunca parte del problema. Y por ello, hoy nos encontramos ante la adopción y aprobación de este proyecto de ley que sin duda va a poner soluciones legislativas para el impulso de los sectores primarios, energéticos, turísticos y territorial de Canarias. Va a colaborar en añadir soluciones para que la reactivación económica de Canarias sea una realidad. Gracias.